los últimos años, el interés por cuantificar el carbono orgánico del suelo se ha incrementado. Ya lo hemos visto aquí en las pláticas, ¿no? ¿Por qué? Por todo el tema de los bonos de carbono. Sin embargo, en terrenos ganaderos, es decir, en ecosistemas ganaderos, la cuantificación del COS, o carbono orgánico en suelo, sigue siendo un reto. ¿Por qué? Porque tenemos una gran variabilidad en nuestros ranchos, climática, de suelos, de tipo de vegetación, de uso, ¿verdad? Unos tienen un esquema de pastoreo, otros, la tenencia de la tierra. Entonces hay una y mil fuentes de variación que nos dificultan la estimación exacta del carbono. También la cuantificación o la estimación por métodos tradicionales, es decir, ir y tomar muestras de suelo, es muy costosa en términos de mano de obra, de dinero, analítica, y es bien difícil ser representativo a escala de rancho. Tenemos ranchos de miles a cientos de hectáreas, pues es bien difícil, ¿verdad? Con muchos tipos de suelos. Ante esto, una alternativa es utilizar imágenes satelitales que nos permiten calcular índices multiespectrales. Estos índices son métricas basadas en lo que refleja la luz, es decir, las fracciones que reflejan, por ejemplo, las plantas, el suelo, la humedad en el suelo, la materia orgánica del espectro electromagnético. Y nos pueden decir qué tanta o qué calidad de forraje tenemos, al menos una relación, o los elementos del suelo. Y pues bueno, nosotros hipotetizamos que con eso podemos predecir el contenido de carbono orgánico en suelo, y no es nada nuevo, se ha hecho a una gran escala a nivel de país, o una gran proporción del país, en África, Portugal, con muy buenos resultados, o resultados prometedores, y es lo que queremos hacer. Otra cosa que podemos incluir en nuestros modelos es datos ambientales. Si bien el carbono orgánico en su mayoría está determinado por la vegetación, pues bueno, la vegetación responde dependiendo de la temperatura y no se diga de la precipitación. ¿Por qué no incorporar esa información a nuestros modelos? También en la actualidad tenemos una gran información en cuanto a nuestros suelos. Hablamos de carbono orgánico en suelo, ¿por qué no incorporar variables edafológicas? Claro que el pH, la textura, otras cosas del suelo es muy importante hablando de carbono orgánico en el suelo. ¿Por qué no incorporarlo? Y por eso nos planteamos el objetivo de evaluar la factibilidad de utilizar índices multiespectrales y datos ambientales, edafoclimáticos, para la estimación del contenido orgánico de carbono orgánico en suelo en tierras de pastoreo. Iniciamos con tierras del norte de México. Para ello lo que realizamos fue muestreos en 34 predios ganaderos distribuidos en el estado de Chihuahua, en áreas de pastizales y bosques de encino, que son ecosistemas muy importantes para la ganadería de nuestro estado. En cada uno de estos predios muestreamos al menos 3 áreas de 1 hectárea. En esas 3 áreas tomamos 5 submuestras, una en el centro y 4 en sentido de los puntos cardinales. En cada uno de esos puntos hicimos muestreos de alrededor de 10 por 10 centímetros y a 30 centímetros de profundidad. De ahí extrajimos la muestra de suelo, posteriormente lo llenamos con arena para saber el volumen de la muestra y poder calcular la densidad aparente. Aquí pudiera parecer un área muy pequeña, pero nosotros distribuimos el muestreo con información geoespacial de manera aleatoria. Había sitios de muestreo que nos tomaba más de 1 hora caminando para ir por unas muestras. Entonces, tomar una muestra más grande pudiera ser un reto. Algunas de las muestras pesaban 5 o 6 kilogramos. Cargar por 1 hora en un cerro unas 5 muestras de 5 kilogramos se pone un poquito interesante, ¿verdad? Entonces, por esa razón, tomamos esa área. Las muestras se mezclaron, esas 5, y se realizó o se conformó una muestra compuesta. Posteriormente fue enviada, o mejor dicho, llevada al laboratorio del CENIR-RASPA del INIFAP para su análisis, o la cuantificación o estimación del carbono. En total, analizamos 160 muestras compuestas en las que determinamos el contenido de carbono, y se utilizó el 75% de los datos para generar un modelo y el 25% para la validación del mismo. ¿Cuáles son los índices multiespectrales que utilizamos? Utilizamos primero el clásico NDVI, que no puede faltar, ¿verdad? También una versión mejorada para muchos del NDVI, que es el índice de vegetación, precisamente mejorado. También utilizamos el índice de vegetación modificado y ajustado a suelo. El índice de clorofila verde,
La clorofila es el pigmento encargado de captar radiación solar para la fotosíntesis, donde se sintetizan los carbohidratos, que después pues, va a ser carbono en suelo, pues es lógico que debe estar relacionada de alguna manera con el carbono. También incluimos el índice de vegetación senescente, que es la vegetación que se va a reintegrar al suelo y posteriormente se va a convertir en carbono secuestrado. El índice de lignina, que es un carbohidrato complejo y puede ser una limitante en términos de secuestro de carbono, por eso lo incluimos. El índice de área foliar, obviamente entre más hojas, más aparato fotosintético y pues más carbono, ¿no? El índice de humedad o de agua, entre más materia orgánica tenemos en suelo, hay una tendencia a que tenemos más humedad. Entonces puede ser un indicador también de materia orgánica y por lo tanto de carbono. El índice de suelo desnudo, entre más suelo desnudo, menos vegetación, menos carbono. Y finalmente incluimos el índice de nitrógeno. El nitrógeno es un elemento que es parte fundamental de la molécula de la clorofila y por lo tanto está relacionado con el carbono también, ¿verdad? Además de con las proteínas y todo el funcionamiento de la planta. Por eso decidimos incluirlo. También incluimos información ambiental. Incluimos la precipitación anual, pero no quisimos quedarnos solamente con la precipitación anual. La particionamos qué tanto llovía en la temporada de seca y en la temporada de lluvia. Esto para los últimos 10 años, pensando que el carbono es se puede ver en un efecto acumulativo a través del tiempo. Utilizamos toda una resolución espacial de 30 metros y todo se realizó con ayuda de la herramienta Google Earth Engine. También incluimos otras variables relacionadas como velocidad del viento, elevación, las variables edafológicas, porcentaje de arena, porcentaje de arcilla y pH. Finalmente, toda esa información la relacionamos con el contenido de carbono orgánico en suelo mediante un análisis de regresión lineal múltiple. Esto por un método de selección de variables paso a paso, en reversa, donde se descartó las variables que no tenían un aporte significativo al modelo. Como resultado obtuvimos un modelo con 10 variables, que a su vez obtuvo un coeficiente de determinación o R cuadrado de 0.76 y un R cuadrado ajustado de 0.74. ¿Y cuáles fueron las variables que incluyó el modelo? Bueno, primero, el índice de clorofila verde, el índice de vegetación senescente, el índice de lignina, el índice de vegetación modificado y ajustado a suelo, el porcentaje de arena, la elevación, la precipitación tanto del trimestre más seco o del trimestre más húmedo, velocidad de viento y pH. Los resultados son prometedores. Poder cuantificar el contenido de carbono con suficiente exactitud a través de puros datos remotos sin tener que ir a campo, pues bueno, es lo que todos queremos, ¿no? En términos de carbono. Sin embargo, nuestro modelo aún presenta algunas limitantes. Si bien los residuales de este modelo, que es una manera de cómo comprobamos la exactitud, el ajuste de nuestros modelos, siguen una distribución normal, hay también algunos datos atípicos, algunos datos que se nos salen de rango, que es una limitante en términos de modelación. También nuestros residuales no tienen una homogeneidad de varianzas, siguen un patrón definido, o más o menos definido, que nos dice que, bueno, pues nuestras estimaciones tienen limitantes. Estas limitantes se pueden deber a diferentes factores. Uno, que no probamos relaciones cuadráticas entre variables, solamente nos enfocamos en lo lineal, tratando de tener un modelo más simple, que pueda ser utilizado con mayor facilidad. Y no tratamos de probar efectos cuadráticos porque nos dimos cuenta de otra limitante. Ahorita a la fecha tenemos pocos muestreos en diferentes zonas. Al analizar los residuales por las variables en lo individual, vemos que, por ejemplo, en la elevación, la mayoría de nuestros muestreos están en elevaciones arriba de 2000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos relativamente pocas muestras por debajo de esa elevación. Si lo vemos en otras variables, por ejemplo, velocidad del viento, pues tenemos también pocas muestras. En pH, aún más marcado el efecto. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que realizar más muestras en suelos alcalinos para que nuestras aseveraciones o el poder de predicción de nuestro modelo tenga un rango más amplio. A la hora de validar nuestros resultados, utilizando el 25% de ellos, aquí está la gráfica donde se compara lo observado contra lo predicho,
vemos que algunos de los valores todavía se aleja bastante lo predicho de lo observado realmente. Es una limitante. Eso es lo que nos está diciendo el análisis. Nuestro modelo va bien, son resultados prometedores, pero aún nos falta bastante por trabajar. Y eso es lo que estamos haciendo. Actualmente estamos tomando bastantes muestras en zona de matorrales, vamos a continuar en ranchos, en zonas de pastizales, en zonas de bosque, bastantes muestras, tenemos planeado alrededor de 500 puntos de muestreo más, que claro, nos va a tomar tiempo, ¿verdad? Meses, un poquito más, a lo mejor años, pero es lo que estamos haciendo, para poder tener un modelo con un mejor ajuste que pueda ser utilizado en diferentes contextos ambientales, hablando de ranchos ganaderos, y que pueda ser utilizado también en diferentes temporalidades, que eso va a ser otro reto, ¿verdad? Que realmente nos refleje los cambios positivos o negativos en términos de secuestro de carbono. Y bueno, me fui bastante rápido porque tenemos 10 minutos, pero aquí está mi contacto para cualquier duda o aclaración fuera de la plática. Muchas gracias por su atención.